Buenos días. Vamos a ver la cuarta y último contenido de historia, que son los días finales del Libertador y la última proclama. Hay que tener en cuenta que nuestra historia está basada en una cronología de acontecimientos que se desarrollan y tienen su desenlace. Por tal razón les voy a dar un resumen de los contenidos vistos en el tercer lapso para que entiendan el tema. Comenzamos con la Segunda República. En la Segunda República vemos, ¿verdad?, que comienza, para muchos historiadores, comienza a partir del 15 de junio de 1813 hasta diciembre de 1814. En sus inicios fueron demasiados sucesos que fueron relevantes, como la campaña de Oriente, que le dio victoria al ejército patriota. Allí Bolívar también escribe el Manifiesto de Cartagena, que es un análisis político y militar sobre las causas que provocaron la caída de la Primera República. Y él también desde allí se formula la unión de los pueblos de América para lograr la independencia. Continuamos con la campaña admirable, que tantas victorias dadas al ejército patriota. El pueblo proclama a Simón Bolívar como el libertador cuando él entra en Mérida el 23 de mayo de 1813. Pero hay que tener también en cuenta esto. Por lo menos hay un personaje que sale en este periodo, que viene siendo José Tomás Bove. Este hombre era un español de orilla. Él al principio se unió al ejército patriota, él quiso pertenecer al ejército, pero fue rechazado por ser un español, ya que recuerden que el ejército patriota estaba conformado por blancos criollos, quienes son descendientes de los blancos peninsulares, que son los españoles directamente, y ellos eran los que querían este proceso de independencia, ya separarse totalmente del régimen de España. Entonces, ¿qué hace Bove? Se alista a las tropas realistas y empieza a formar un ejército de tipo social y étnico. ¿Cómo es esto? Bueno, empieza a buscar esclavos, campesinos, indígenas, diciéndoles que bueno, que los blancos criollos estaban luchando porque querían montar un gobierno para ellos y no para la clase, para este tipo de clase que eran los oprimidos de este periodo como tal. Entonces José Tomás Bove empieza a tener varias victorias, derrotando en diferentes batallas al ejército patriota, pero este hombre se llena de ambición, de poder, de verse que tenía un ejército a su mando, de verse que era un líder, y tanto el ejército realista como el ejército patriota quieren acabar con este hombre, pues. Y de hecho este hombre muere en una de las batallas, pero ya hay que tener también este punto de referencia, que también en este periodo de la Segunda República hay demasiada desunión, mucha desunión dentro de las filas del ejército patriota, más las derrotas que tuvieron por culpa de este hombre, José Tomás Bove, y aparte de que el pueblo como tal reconoció a Bolívar como libertador, se empezaron a comenzar esa desunión entre las filas, lo que le dije antes, y eso también conllevó a la caída de la Segunda República. Bueno, y muchos historiadores también dicen que bueno, la decadencia y el fin de la Segunda República fueron como le estoy diciendo, por la desunión que existía y por los incesantes combates
donde perdió el ejército, fueron derrotados el ejército patriota, y allí de hecho se dice que la quinta batalla de Maturín, librada el 11 de diciembre de 1814, en la cual fueron derrotados los venezolanos, es considerada el fin de la Segunda República de Venezuela. Allí Bolívar emigra a Jamaica y escribe otro documento que es muy famoso, que es la Carta de Jamaica, que es un mensaje que Bolívar se lo dirige a los venezolanos, que es lo que él anda buscando para Venezuela, para hacer un gobierno democrático y federal, que tenga derechos el hombre, manteniendo el equilibrio de los poderes y estatuyendo las leyes generales en favor de la libertad civil, de imprenta y de otras, finalmente constituyendo un gobierno independiente. Ese es el mensaje que deja Bolívar en este documento que fue la Carta de Jamaica. Luego comienza la Tercera República. En la Tercera República, comienza con la restauración de las instituciones republicanas en Guayana en 1817, la creación de la República de la Gran Colombia, que era uno de los sueños de Bolívar, de unir los pueblos libertados. Y bueno, todo este movimiento emancipador en las dos primeras, por lo menos todo el movimiento de emancipador que se llevó en las dos primeras repúblicas, tuvieron resultados adversos a lo que buscaba Bolívar. Ambas cayeron ante el ataque de las tropas realistas. Muchas causas, ¿verdad?, dieron pie a sus caídas. Entre ellas, la mayoría de los venezolanos no estaban preparados para salir de la colonia. Esta es otra cosa que hay que tener en cuenta. En ese momento, el venezolano estaba como tal, estaba muy acostumbrado al gobierno español y se oponía en mucha manera al ayudar al ejército patriota, que esto es otra de las causas que se hayan caído tanto la Primera, Segunda República. Aunque en la Tercera República era un panorama diferente, esto significó mucho una organización de primera por parte de Bolívar, que fue la creación de la Gran Colombia. Bolívar constituyendo esta unión de los países. Entonces él logró crear un dominio y con las diferentes campañas lograron el éxito de la independencia absoluta de Venezuela, que es una de las, vamos a decirlo, una de las batallas más primordiales. Fue importante la campaña libertadora de la Nueva Granada, y la otra es la batalla de Carabobo, que para Venezuela fue una batalla decisiva para nuestra independencia. Bueno, a partir de todas estas batallas y campañas, y la creación de la tercera la Gran Colombia, trajo varios problemas aquí en Venezuela, porque tras varios años de intentos por conciliar las posturas de los federalistas y centralistas, como Bolívar presidente absoluto, la separación de Venezuela empezó a concretarse en 1826 con el movimiento de la Cociata de José Antonio Páez, porque él consideraba que Venezuela merecía su independencia absoluta y no seguir en la unión de un grupo de países que José Antonio Páez, de paso, él consideraba que por qué se tenía que llamar la Gran Colombia, porque no se podía llamar la Gran Venezuela. Eso fue algo que surgió mucha problemática aquí en Venezuela en ese periodo de la historia. Bueno, lo cual desenlaza, ¿verdad?, en los puntos que vamos a tratar
todo esto que he hablado y he explicado lleva a estos puntos que son los días finales del Libertador. Esto trata, ¿verdad? Por lo menos comenzamos con lo que es el retiro de Bolívar, el retiro político de Bolívar, que fue tras partir de Caracas a Bogotá en 1827. El Libertador no volvió a pisar territorio venezolano. Después de abandonar la presidencia en mayo de 1830, Bolívar se alejó del escenario político, pero se enteró de diversos hechos que lo afectaron notablemente, como la separación de Venezuela del Gran Proyecto. Tenemos que tener siempre en cuenta esto, que Bolívar, su gran sueño era la unión de América. Claro, pudo haber cometido errores en la formación, pero el gran proyecto él lo llamó la Gran Colombia. Después viene otro suceso, que es el Congreso Constituyente de Venezuela, que fue el 6 de mayo de 1830, se instala en Valencia el Congreso Constituyente. Este Congreso aprobó la separación definitiva de Colombia, nombró a Páez presidente provisional y desconoció la autoridad de Bolívar y prohibió su entrada al territorio venezolano. Después, otro acontecimiento que afectó a Bolívar fue el asesinato de Antonio José de Sucre, ya que en mayo de 1830, Antonio José de Sucre, viendo los problemas que se estaban suscitando, él quiso colaborar para que Venezuela no se saliera de la Gran Colombia, pero no logró nada. Pero entonces Antonio José de Sucre emprendió su viaje hacia Quito, donde esperaba encontrarse con su esposa. Pero los enemigos del Libertador consideraron que el viaje de Sucre tenía como finalidad buscar apoyo en el sur para imponer de nuevo la autoridad de Bolívar en Colombia. Fue emboscado en las montañas de Marruecos, ubicado actualmente en el departamento colombiano de Nariño, y asesinado a mano de los separatistas, pero no se ha podido comprobar hasta los momentos. Nadie se ha adjudicado el asesinato de Antonio José de Sucre, ya que este hombre era considerado una de las personas, tenía mucha influencia tanto en el ejército como en los pueblos libertados, y por tal razón la gente no quiso adjudicarse ese asesinato porque iba a ser mal visto en cualquier punto, o sea, en cualquier clase social de esa época. También tenemos el Libertador cuando llega a Cartagena, que bueno, Simón Bolívar arriba a Cartagena de Indias en junio de 1830 con la intención de partir definitivamente para Europa, pero los habitantes de esa ciudad lo animaron a reavivar la lucha por la unidad de Colombia. Sin embargo, la noticia de la muerte de Antonio José de Sucre lo afectó, y además la decisión que tomó el Congreso venezolano de romper definitivamente con la Gran Colombia, lo que le había dicho anteriormente. Eso afectó demasiado al Libertador. Después el Libertador viaja hacia Santa Marta, donde Bolívar continuó su viaje muy debilitado de salud. Ya él se encontraba enfermo. Después de un penoso viaje que tuvo, a pesar de las buenas condiciones del lugar donde él se encontraba, la salud de Bolívar no hizo más que empeorar. Allí él hace lo que fue la última proclama del Libertador, donde él dedicó sus últimos momentos de lucidez para preparar tanto su testamento como la última proclama, a la cual este documento fue dirigido a los colombianos, donde exhortaba a sus compatriotas a trabajar para que se consolide la unión y para libertarse de la anarquía. Una de las partes de la última proclama dice: mis últimos votos son para la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Eso
es un mensaje que él deja ahí en la última proclama para que los partidos cesaran de pelear y se unieran, porque él decía que en la unión estaba la fuerza. Entonces él, tras el largo proceso de emancipación de la independencia, bueno, él vio que uno de los declives que tuvo el ejército patriota era la desunión entre las filas. Y lo último, bueno, las consecuencias de la muerte del Libertador. La consecuencia más inmediata fue la definitiva disolución de la Gran Colombia, que se concretó en 1831. De allí surgieron 3 nuevas repúblicas: Venezuela, Nueva Granada, que actualmente es Colombia, y Ecuador. Todo esto fue surgiendo a pesar de que el pueblo consideró la máxima poder a Bolívar y lo llamó el Libertador. Lo recibieron con honores. Él tenía muchos enemigos, de los que conllevó tanto a que fuera desterrado de Venezuela, a que se formulara este Congreso Constituyente y lo desconociera su autoridad, a donde asesinaran hasta su mejor amigo, pensando que él iba a buscar un ejército para restablecer la autoridad de Bolívar, y todo lo que lo conllevó, lo que todavía el pueblo confiaba en él. Cuando en Cartagena le dijeron que lo reavivaron, que la lucha por la unidad de Colombia, que en ese momento la unidad era Venezuela, Ecuador, pero esto conllevó este desenlace que, bueno, después de todo esto, de la disolución de la Gran Colombia, de la formación de estas nuevas 3 repúblicas, se comenzó para nuestra historia lo que fue la Cuarta República. De ahí el presidente electo fue Páez, José Antonio Páez, y fue dado a conocer que Bolívar había estado en contra de la libertad absoluta de Venezuela, lo cual era una gran mentira. Pero en esa época, para poder desprestigiar a Bolívar, a todo lo que había hecho este hombre, que, como le había comentado anteriormente, un hombre que en verdad no tenía necesidad de haber entrado a este proceso de independencia, ya que él era un descendiente de los españoles, su familia tenía buena jerarquía, tenía dinero, tenía influencias, que pudo haber ocupado cualquier puesto político que él fuera decidido tener. Pero él dejó a un lado todo eso por entrar al proceso de independencia. Claro, en ese momento, como sus enemigos lo querían desprestigiar, no dieron esa postura. Pero gracias a Guzmán Blanco, que ustedes lo verán en otro periodo de nuestra historia de Venezuela, que él reavivó, o sea, volvió a traer y a darle el nombre a Bolívar de Libertador, el cual se lo merece por todas las luchas, por ser el general, el líder, el que organizaba las batallas, todo lo que conllevó, las ayudas que consiguió del exterior, todo eso conllevó a que Venezuela fuera libre, fuera una república. Bueno, aquí les dejo, ¿verdad? El documento de la última proclama del Libertador, para que las que lo quieran leer vean lo que este hombre, ¿verdad?, nos dejó dicho en esta última proclama. A pesar de que fue dirigido a los colombianos, tiene que ver también con todos los países que él libertó. Bueno, mire, ¿cuál va a ser la actividad de este tema? Van a hacer una infografía, ¿verdad? Le voy a dejar
los enlaces para que vean, los ejemplos para que ustedes vean en la guía cómo realizar una infografía. Van a realizar una infografía de los puntos que vimos anteriormente. ¿Cuáles son los puntos que vimos anteriormente, ¿verdad? Del tema, que fue el retiro político del Libertador, el Congreso Constituyente, el asesinato de Antonio José de Sucre, el Libertador en Cartagena, el viaje hacia Santa Marta, la última proclama y las consecuencias de la muerte del Libertador. Van a desarrollarlo ustedes con sus propias palabras, van a realizar la infografía. Recuerden que la infografía se necesita también mucha creatividad. Para los que van a hacer uso del computador, tienen muchas maneras de realizarlo de una manera muy llamativa y creativa. Para los que lo van a hacer a mano o en físico, también hay muchos de ustedes que no necesitan de un computador para ponerle color o para ponerlo los detalles necesarios que se lleven una infografía. Lo hacen muy bien, no necesitan nada de tecnología para realizarlo, son demasiado creativos. Por ende, bueno, tienen que realizar estas actividades. Espero que lo hagan muy bien, traten de hacerlo. Cualquier cosa, mándenme mensajes por WhatsApp para cualquier duda que tengan y yo le daré las respuestas pertinentes a la actividad.